este video aprenderás sobre la fundación de una de las ciudades más importantes de la América precolombina, Tenochtitlán, fundada por los mexicas en 1325. Empezaremos explicando quiénes son los mexicas o aztecas. El término azteca significa habitante de Aztlán. El nombre de Aztlán, llamado lugar de garzas o lugar de la blancura, es el mítico escenario en donde se origina esta maravillosa cultura. Se sitúa en el vasto norte de México. Un día, el dios protector, Huitzilopochtli, decidió sacar a los aztecas de ahí, ordenándoles comenzar una peregrinación. Durante su camino, Huitzilopochtli les cambió su nombre. Les dijo: ahora ya no os llamaréis aztecas, vosotros sois ya mexicas. Mexica es un gentilicio, derivado del dios Huitzilopochtli, conocido también como Mexi. A partir de eso, se distinguieron con ese nombre. Años después llegaron al lugar que su dios les había destinado, una isla en medio de un lago. Al poblado que establecieron dieron el nombre de México, es decir, lugar de los mexicas, y se conoció a sí mismo como Tenochtitlán, que significa en el tunal sobre la piedra. Es ahí donde encontraron la famosa águila devorando a una serpiente. Regularmente asumimos a los mexicas como el pueblo más representativo del México prehispánico. Esto se debe principalmente a que es la civilización de quien tenemos más información disponible, fuentes escritas, códices y vestigios arqueológicos. El motivo de que esta civilización tenga más fuentes es porque se enfrentaron a los conquistadores al inicio de la colonización. Esto les hizo ser el objeto de análisis de distintos frailes quienes registraron y salvaron parte de su historia, en crónicas, relatos y códices. Su historia se puede dividir en un periodo temprano, desde su salida de Aztlán en 1111 después de Cristo, la fundación de México Tenochtitlán en 1325 hasta el año 1428. Una segunda etapa es la formación y expansión de su imperio, cuando en 1428 se forma la Triple Alianza, hasta la caída de Tenochtitlán en 1521. En un inicio, cuando los mexicas salieron de Aztlán, se dividieron en dos grupos: los mexica tenochas, que posteriormente fundarían México Tenochtitlán, y los mexica tlatelolcas, quienes después fundaron México Tlatelolco. Esta civilización, al llegar a la Cuenca de México, se extendió formando varias culturas, teniendo todas en común el mismo idioma, el náhuatl. Uno de los mitos más famosos de esta cultura es el de Coyolxauhqui, Coatlicue y Huitzilopochtli. Coatlicue, la madre de todos los dioses, se encontraba en lo más alto del cerro de Coatepec, con el pecho descubierto y una falda de serpientes, atareada barriendo la entrada de su hogar. Del cielo cae una pluma o botón de algodón. Lo sujeta y lo pone en el cinturón de su falda. Debido a esto queda embarazada. Una de sus hijas, la diosa Coyolxauhqui, se da cuenta de esto, por lo que junta a sus hermanos, los 400 urianos o estrellas. La diosa y sus hermanos van apresurados a matar a su madre, armados de bastones con grandes navajones de obsidiana. Luego de cortar los miembros de su madre, surge del vientre materno Huitzilopochtli, el señor colibrí zurdo, ataviado como un guerrero, con una espada en forma de serpiente llamada Xiuhcoatl. Decapita a su hermana y de un empujón la arroja por el cerro de Coatepec, con tal fuerza que al ir cayendo la diosa sufre grandes heridas y comienza a desmembrarse, hasta caer en las faldas del cerro. Huitzilopochtli es el dios asociado al sol y Coyolxauhqui a la luna. Pero los mexicas no se quedaron a vivir en Coatepec. Por órdenes de su dios, continuaron su peregrinar. Durante el siglo XIV después de Cristo, ya asentados en la Cuenca de México, los mexicas solicitan al señor de Culhuacán un sitio para poder establecerse. Para deshacerse de ellos les asigna el lugar de Tizapán, caracterizado por estar lleno de animales ponzoñosos, principalmente serpientes de cascabel, pero estas pronto se convirtieron en su alimento. Con el tiempo, los mexicas solicitan al señor de Culhuacán a su hija, para poder desposarla con uno de los jóvenes mexicas. Hacia el año de 1325, los mexicas sacrificaron a la hija del señor de Culhuacán, lo que provocó de nuevo una guerra entre ellos, por lo que tuvieron que salir huyendo del lugar. Al hacerlo avanzaron por un divinizado lugar, en el que encontraron un gran nopal sobre el cual un águila real, con las alas extendidas, se encontraba en pleno combate y a punto de matar a una serpiente de cascabel. Algunas fuentes señalan que el águila también devoraba aves de diversos colores. Los mexicas se agacharon para hacer una reverencia, humillándose ante su dios. Se trataba del mismo Huitzilopochtli transformado en un águila quien, como representante del sol, triunfa sobre la serpiente, imagen viva de la luna y las estrellas. De esa forma encontraron su tierra prometida. Tenoch, uno de los dirigentes mexicas, se interna en la laguna, pasando por debajo del nopal. Al día siguiente reaparece con un mensaje del dios Tlaloc, que decía: ya llegó mi hijo Huitzilopochtli, esta es su casa. Al poco tiempo se prepararon para construir el templo principal de Huitzilopochtli y Tlaloc, que se convirtió en el corazón del imperio mexica.